Yo voy a intentar hablar muy poquito y voy a intentar hacerlo con los criterios que me gustaría pedirles a todos, tanto a los participantes en esta mesa que están conmigo, como posteriormente en el coloquio que se pueda producir. Voy a darles unos breves detalles de las personas que componen esta mesa. Nicolás Fernández Santiago ha sido presidente... Quisado, perdón, sí. Me lo han puesto mal. Presidente nacional de AMPE desde el año 2006. Con anterioridad fue secretario estatal de comunicación de los años 1994 a 96 y vicepresidente nacional hasta junio del 2006. En 1984 fue cuando comenzó su andadura en AMPE como asesor jurídico, abogado en ejercicio, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y diplomado en Magisterio y Ciencias Sociales por la Escuela Universitaria Don Bosco, funcionario del Cuerpo de Maestros desde 1978 en la especialidad de Filología Francesa. Ha ejercido en varios destinos dentro de la Comunidad de Madrid como director escolar durante el periodo 83-86 y es miembro de la Junta Personal Docente de la Comunidad de Madrid desde 1987, fecha de las primeras elecciones sindicales. Es también consejero del Consejo Escolar y miembro de su comisión permanente. Desde 1998 ha formado parte de las comisiones negociadoras de AMPE en la Mesa Sectorial de Educación del Ministerio de Educación. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes, CESI, y vicepresidente de la Academia de Europa de CESI. Desde el año 2002 es director de la revista profesional de AMPE, que publica mensualmente y además ha escrito diversos artículos de opinión sobre los temas educativos en diferentes medios. Ha participado como ponente también en numerosos congresos de educación, especialmente en España y Portugal, aunque también en otros países europeos, ponente en cursos universitarios y desde los cargos y responsabilidades que ha ocupado siempre ha desplegado una intensa actividad sindical, tanto en España como en la Unión Europea. Los principios que él defiende son los de AMPE, independencia y profesionalidad. Aquí, a mi derecha, Juan Antonio Perteguer, ingeniero de caminos. Perdón, que han cambiado, es que he mirado Perdón, me he equivocado yo. Ahora he sido yo. Juan Antonio Perteguer, ingeniero de caminos, canales y puertos, se dedica a la educación desde muy joven, nace en Valladolid y realiza sus estudios en la Universidad Politécnica de Madrid. Se diploma en Filosofía y Teología por Sapiencia, obtiene el máster de Educación del Instituto Español IEE, Europeo de la Educación, diplomado en Psicología de la Educación y actualmente doctorándose en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Al terminar sus estudios de ingeniería, viajó a Perú, donde estuvo realizando una gran labor de formación de profesorado y equipos directivos y llegó a montar o dirigir 36 centros en estos países. También participa activamente en el desarrollo de una editorial, de 2 productoras de televisión, 4 canales locales y varias emisoras de radio, así como en diversas obras sociales de población marginada. Es fundador y presidente del Instituto Santo Tomás de Educación y Familia, instituto dedicado a la investigación educativa, a la formación en filosofía, educación y familia, con varios máster en funcionamiento o desarrollo, y ha participado en España con varias fundaciones educativas. Es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y ha dirigido, como hemos dicho antes, diferentes colegios. Por otro lado, tengo a mi derecha a José Canales Benayas, director de la Escuela IDEO, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Politécnica de Madrid, diplomado en Fisioterapia por la Universidad Complutense de Madrid, director de la Escuela IDEO, profesor de Educación Física y es componente del Observatorio de la Universidad Rey Juan Carlos para el estudio y desarrollo de innovaciones en el ámbito educativo. Bueno, pues ya nos conocen un poco más a los 4 y vamos a intentar, no quiere decir que seamos muy estrictos,
intervenir durante 10 minutos con mensajes, en la medida de lo posible, cortos y explícitos. Igualmente, rogaría que en el coloquio, si luego lo tenemos, que nos enriquecería seguro a todos, se hagan preguntas muy concretas y específicas. Esta quinta jornada nacional de la sociedad civil, como ustedes saben, está dedicada al tema de la educación, la libertad de enseñanza en el siglo XXI, retos y desafíos. Bueno, yo después de lo que he escuchado en las mesas de esta mañana, solo quiero apuntar unas cosas que a mí me parecen fundamentales. ¿Qué es lo más importante que cada ser humano tiene en la vida? Yo creo que lo más importante son los hijos. Los hijos queremos para ellos lo mejor. ¿Qué les ofrecemos? ¿Cómo nos cuidamos de darle lo mejor? Bueno, el tema de la educación, esta mañana se ha distinguido entre educación y formación, y estoy totalmente de acuerdo. Una cosa es educar y otra es formar. Yo creo que este es un matiz que los que intervendrán después mío podrán hablar con mucho más criterio que yo. El niño, el joven, debe ser el eje, debe ser el centro de todo lo que se hable en el tema de formación o educación. Y dentro de que el niño debe ser el eje, yo creo que debe haber unos parámetros básicos que conduzcan todas las opiniones. La libertad, libertad para los padres para elegir, libertad incluso del niño si no encuentra un ambiente adecuado, libertad del profesor de hacer lo que cree que debe hacer y libertad naturalmente del centro. Eso es muy difícil de conjugar. El profesor o el maestro debe estar, yo creo, bien formado. Para que esté bien formado debe estar bien pagado, bien retribuido. Yo creo que hay algunas profesiones, yo siempre lo he pensado desde muy pequeño, la de policía. Yo creí que todos los policías eran buenos, luego tristemente he visto que no. Yo creí que los sacerdotes eran buenos, luego tristemente he visto que algunos no. Bueno, pues los maestros tienen una labor tan sumamente importante que yo creo que la vocación es algo fundamental. Y luego hay un aspecto que a mí me gustaría defender, y es que tiene que haber una comunión entre el maestro y la familia, sobre todo en la escuela, porque es un momento en que el niño pasa más, o el joven, más horas con su maestro o con su profesor que con sus padres. Entonces, si en la casa le dicen una cosa o ve una cosa en el colegio, ve otra, o el instituto ve otra, pues no le estamos formando con una base sólida. Y naturalmente yo, igual que al niño y al joven y luego al hombre se nos exige y se nos está evaluando permanentemente, considero que en la educación hay que evaluar a todo el mundo y permanentemente, a los centros y a los profesores. Todos deben estar en un permanente aprendizaje, puesto que los niños o jóvenes van a ser el futuro de nuestra sociedad. Y si los formamos, los enseñamos y son personas adecuadas a la sociedad en la que vivimos, el país irá para adelante. Si no, lamentablemente, pues nos encontraremos con algunos problemas que probablemente, y esto es una opinión personal mía, provengan de que los sistemas de educación, los profesores que han tenido, por unos problemas o por otros, han provocado que tengamos pues una juventud que es bastante dispersa en sus criterios. Y yo no creo que haya llegado a los 10 minutos, pero perdonadme. Entonces, adelante, Nicolás, si te parece, empieza tú, que estás aquí más cerca. Sin ningún problema. Buenas tardes. ¿Está esto encendido? No, perdón. En primer lugar, agradecer a la Fundación Independiente por esta invitación y por venir aquí a reflexionar sobre un tema tan apasionante como es el de la educación.
cuando se me invita a esta ponencia, lo primero que uno tiene que hacer es ver el título, ¿no? Ponencia, la escuela del siglo XXI, educar en la escuela. Y para educar en la escuela tenemos que educar en el contexto actual y saber en qué ámbito nos movemos. Todo el mundo sabe hoy que vivimos en una sociedad marcada por dos ejes fundamentales, la globalización y las nuevas tecnologías. Está cambiando las nuevas tecnologías, el modo de relacionarnos, el modo de vivir, y también, lógicamente, eso va a afectar a la escuela y a la familia. Es fundamental. Por eso, en ese contexto es donde tenemos que abordar los retos de esta educación. Aquí, cuando hablamos de educación, y se ha dicho aquí en la intervención preliminar, nunca nos limitamos a la idea de transmisión de conocimiento, que también, eso es un papel de la escuela, es fundamental, la formación, pero es mucho más, es el de transmitir valores, enseñar a ser ciudadanos libres con capacidad de discernir, con un pensamiento libre, ciudadanos que sean capaces de construir su propio proyecto de vida. Esa es la idea de la educación, es decir, una idea que lo que demanda la sociedad de la escuela no solo es que forme ciudadanos en este bien formado, sino también tratar de poner las bases de una sociedad más humana, donde brille lo recto, lo moral y lo ético, que es un mundo de los valores. No vamos a entrar en todo el tipo de los valores, pero eso es fundamental. Por eso, ya digo, cuando hablamos de educación nos referimos a esta concepción. Sin embargo, vamos a abordar fundamentalmente también el otro plano, el plano formativo en el contexto actual, en el que estamos discutiendo todo esto, en el del periodo constitucional hasta aquí. Y en ese sentido, al echar la vista atrás y sin caer ni en falsos triunfalismos, como parecía aquí interpretarse de alguna intervención esta mañana, ni en falso derrotismo, tenemos que decir que se ha logrado mucho en este periodo constitucional, efectivamente. Se ha logrado prácticamente la universalización de la enseñanza para todo el mundo hasta los 16 años. Se ha conseguido la mayor tasa de titulados en bachilleratos, en formación profesional y en universidad. Todo eso es cierto. Pero también no es menos cierto que, aunque hemos resuelto un problema de universalización, un problema cuantitativo en el derecho a la educación, sin embargo, hay un tema que no hemos resuelto, es el de la calidad de la enseñanza. Y eso no lo digo yo, lo dicen los propios informes internacionales. Es decir, claro, todo lo hacemos en comparación con, estamos en la OCDE, no voy a ir a compararnos con Iberoamérica ni con otros países, ni por supuesto con África, porque hay que exigir a cada uno con un arreglo a la sociedad en la que está y con lo que tiene y lo que la sociedad otorga y dedica a la educación. Por tanto, ahí sí que tenemos un déficit importante, un déficit en los dos ámbitos, en el de los propios valores y en el de propio aspecto formativo. Hoy la escuela, igual que la familia, vive una crisis de autoridad. ¿Por qué? Porque se ha confundido autoridad con autoritarismo y cuesta mucho trabajo. Es decir, la familia y la escuela tienen ese problema y por una concepción de los valores que anteponen lo individual a lo colectivo, al bien común. En fin, si nos damos cuenta, no terminaríamos en la ponencia de todos los problemas que hay en la sociedad, cuánto no se podría hacer a través de la educación para esa regeneración de la sociedad. La violencia de género, la violencia que está ahí, en fin, muchos de los problemas tan grandes que hay, egoísmos, populismo, secesionismo, en fin, muchos problemas que ahondan sus raíces en la educación, en lo que se transmite desde la escuela. Por tanto, después de 17 años de transferencias educativas y 39 de Constitución, tendremos que replantearnos algunas cuestiones. Es verdad, y esta mañana lo decía muy bien Alfredo Pérez Rubalcaba, que aunque tenemos 7 leyes educativas en este periodo, no ha habido, dice él, 2 reformas y media. Yo le quito una, ha habido 1 y media. No entro en hablar de la Ley General de Educación del 70, porque era el régimen anterior. De la democracia, aparte de la LODE, que regula el derecho a la educación, tenemos la LOSE, nada más, y la LOE, que es la vuelta a la LOCE. Porque luego la LONCE, la Ley Wert que se llama, es una reforma tan parcial, es 1/3 de los 2/3 de la LOE, muy poquito. Y los pocos cambios que tenía, que se atrevía a hacer con la evaluación, la formación profesional y algunas cuestiones más de recuperar una cultura del rigor y el esfuerzo, no han tenido el coraje político de defenderlo, y tal es así que en el propio Parlamento, para llegar a pactar el desarrollo transitorio del pacto educativo, se cargaron las evaluaciones. En fin, por tanto, ahora mismo el sistema educativo solamente ha tenido prácticamente nada más que un modelo, el modelo LOSE-LOE, con algunos cambios de LOCE. En ese escenario es cuando nosotros tenemos que abordar ese pacto educativo, ese pacto que ahora es especialmente complejo, porque tiene que ser político, ese que está en el Congreso y demás, social, hay que contar con los agentes sociales, con los representantes de las distintas comunidades educativas, y territorial. Si el pacto no es territorial, no hemos avanzado nada. Yo esta mañana la intervención al final, lo que pasa es que ya por la hora, le planteaba a Rubalcaba al final, y aunque me contestó Terranova,
que es pretérito en el tiempo al de las transferencias educativas. ¿Qué hemos hecho con la desvertebración? Uno de los mayores problemas que tenemos en la educación hoy es, aparte de los que están identificados, porque el diagnóstico está bien hecho, es decir, está bien hecho, que necesitamos elevar la calidad educativa, mejorar los rendimientos, esas tasas de abandono escolar que hemos bajado estos años, pero todavía doblan la media europea, eso sí se han logrado, pero otro de las cuestiones, dos cuestiones fundamentales son, y me voy a referir a ellas, la desvertebración educativa que padecemos y la situación del profesorado. ¿Por qué digo la desvertebración? Aquí se cuestiona algunas veces si la Constitución, el modelo constitucional ha contribuido a eso o no. Yo despejo dudas. No es un problema de la Constitución ni de las transferencias educativas. Es un problema de incumplimiento sistemático de los gobiernos de turno para cumplir con la legislación vigente. Yo se lo decía. ¿Por qué hemos llegado ahora mismo que ha estallado el problema con más virulencia en Cataluña? Cuando en la LOSE, que es la ley que cambia la estructura del sistema educativo, que es del año 90, dice, bueno, vamos a descentralizar, nos reservamos el 65% para el Estado cuando no hay competencia, cuando no coincidimos con lengua vernácula, con competencias con lengua propia, y el 55% cuando hay. Bien, pues decíamos nosotros los que cuando hablábamos de esto, pues muy bien, el Estado tiene el 65%, pues eso es un currículo importante. El problema es que el Estado no ha controlado ese currículo, ninguno. Todavía ahí, con la LOSE, la alta inspección, había una disposición en la propia ley que establecía que para aprobar los diseños curriculares, es decir, los textos, lo que se lleva luego los libros de texto, había que dar el NILOSTA, es decir, el control previo de esos conocimientos. Y más que bien se fue haciendo. Pero llega la LOE en el año 2002 y la LOE se salta absolutamente todos estos criterios. ¿Por qué? Porque elimina, para darle una concesión a los nacionalistas, en este caso a CIU, elimina, por eso lo preguntaba esta mañana, fue una ley que aprobó la ministra Sansegundo, Dios la tenga en gloria, porque la destituyeron al día siguiente de aprobar y luego, desgraciadamente, ha fallecido. Y le dio esa competencia, le quitó una disposición que decía que no es necesario que nadie controle el currículum. No, los libros de texto no es necesario controlarlos. De manera que hemos llegado a un diseño curricular que cada uno ha hecho de su capa un sayo, es decir, lo que ha querido. Si comprueban, eso daría para otro congreso, un estudio de los libros de texto de lo que se estudia en las distintas comunidades autónomas, y no solo en Cataluña, la visión grotesca de la historia, del derecho, hasta de la geografía, es tremendo. Es decir, y eso es responsabilidad, no es problema de la Constitución, es problema de incumplimiento. Yo ponía un ejemplo, estaba aquí, cuando Esperanza Aguirre llega, se desarrolla la primera convocatoria de catedráticos de la LOSE. En fin, teníamos representación en Cataluña y me dice, oye, yo entonces estaba de asesor jurídico, porque la memoria que tenían que hacer los catedráticos, los profesores de secundaria para acceder a catedráticos, se decía allí, ya era Jordi Pujol, que se tenía que hacer en catalán. Y nosotros dijimos, ¿en catalán o en castellano? Es decir, había profesores que se expresaban mucho mejor en castellano. Lo recurrimos y el Tribunal Superior de Justicia nos dio la razón, naturalmente, donde pusimos en una o en otra. Bueno, pues aquello nos costó prácticamente la desaparición sindical. No les quiero contar la presión sindical, los ataques a nuestra sede, españolista, bueno, ya saben todos los calificativos, no hace falta que los reproduzca porque se los imagina, están en el imaginario de todo. No se cumplió la sentencia. Yo fui a Esperanza Aguirre, me hubiera gustado que estuviera aquí. Esperanza, mira esta sentencia, para que me mandó a Ignacio González, su secretario. Ignacio González me mandó a Eugenio Nasarre. Eugenio Nasarre fue a hablar a Jordi Pujol, le dijo que allí no entraba la alta inspección ni con la Guardia Civil. Esto ha pasado, es decir, esto lo he vivido. Entonces, lo mismo que ha pasado eso, ha pasado con todo. Luego pusimos la sexta hora en castellano, para aquello que los niños pudieran hablar en castellano también, tampoco se cumplió. Es decir, durante mucho tiempo ha habido una lasitud y una dejadez total y se ha llegado hasta donde se ha llegado. Por ejemplo, nosotros defendemos, cuando hablo del profesorado lo diré, el carácter de los cuerpos estatales. El cuerpo estatal es decir, que tenga un profesor pueda ejercer en Galicia, en Extremadura, en Andalucía o en Cataluña. Por supuesto, con el requisito de la lengua, no faltaba más. Bueno, pues la inspección educativa, hace 20 años que allí no convoca oposiciones. Los inspectores son nombrados a dedo. Se llaman inspectores accidentales. Es mentira lo de accidental, claro que es un accidente. Si no se porta bien, se le despeña, es decir, se le echa. Claro, son accidentales. Eso está pasando. Eso se ha denunciado y eso no es un problema de la Constitución, es un problema de incumplimiento de la legalidad vigente. Eso está ahí. Pero entonces ahora que hablamos de pacto, yo intervine me tocó ser el primer interviniente en la comisión del Congreso y puse todas estas cosas. Decimos, señores, si no vamos a hacer un pacto territorial y vamos a hablar de estas cosas, pongámonos de acuerdo.
Porque o vamos a un sistema educativo o vamos a 17, decidámoslo, si eso es cuestión de decidirlo, y entonces cada uno nos situaremos en el escenario que nos queramos situar. Por ejemplo, la ineficacia de la LOMCE, la falta de coraje para defenderla. Había la evaluación, aquí se dice, todos los que están aquí conocen el mundo educativo, es base, es una herramienta básica. Sin educación no puede avanzar ningún sistema educativo, hay que evaluar, por supuesto, al alumnado, al profesorado, a los centros, naturalmente que sí, la evaluación para mejorar. Y copiado de Gabilondo, del Pacto de Gabilondo, yo cuando estábamos discutiendo la LOMCE le llevé a ver las evaluaciones que proponía Gabilondo. Una en cuarto de primaria, otra en sexto de primaria, que le dije que era la más importante, porque en sexto de primaria finalizan los chavales su primer recorrido en la primaria, luego pasan, como saben, al instituto. Y le dije, sin efectos académicos, pero al menos que sepamos qué se enseña en los centros, a ver qué tal, se hace una prueba común, homologable en todo el Estado, una en segundo de la ESO, a ver cómo van, para orientarles ya los itinerarios, y otra en cuarto de la ESO, terminan le pusieron el calificativo, la ideología y demás, reválida, ya no hay, ya se acabó todo. Y otra en segundo de bachillerato, con el tema de la selectividad, o sí o no. Bueno, como voy con mucha rapidez, no. Una prueba tan sencilla como la de sexto de primaria, las otras se las saltaron. Tocaba ponerla en marcha hace 2 años. Bien, se aprueba el decreto, tal. Pues de las 17 comunidades, 12 se rebelan y dicen que no la van a poner. Oiga, mire, nosotros haciendo pedagogía que no tienen efectos académicos, que nosotros no nos invade nadie las competencias. Era una invasión de competencias, una prueba tan sencilla. Si esto está así, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Entonces, o somos capaces de llegar a un pacto, un acuerdo territorial de mínimos, pues entonces probablemente habrán salido 11 o 12 puntos, se han identificado problemas, o no podremos avanzar en nada. Entonces, bueno, pues entonces cada comunidad establecerá. Por eso, y eso no es un problema ya de nacionalismo, las que se opusieron al sexto de primaria son tradicionales, católicas y apostólicas. Se negaron a aplicar la prueba de sexto porque ya no quiere dar injerencia, el que coge una competencia no la suelta. Y es por la dejación del Estado. La formación del profesorado es competencia. La ministra que estaba aquí decía que no sabía que era una competencia del Estado. Claro que no, porque como no la ha ejercido, claro que no. Es decir, no ejercía la competencia. El Estado naturalmente que tiene que pedir los títulos, formar al profesorado. Y ahora voy a ese tema del profesorado porque si no Antonio me va a llamar la atención con toda la razón. Es otra de las asignaturas pendientes del sistema educativo, la formación del profesorado. No se ha hecho, es decir, todas las leyes educativas que han venido hasta aquí se han limitado más o menos a cuestiones académicas, diseño curricular, a funcionamiento de los centros, pero hay problemas que se han ido dejando sin resolver. Lo más que hemos avanzado ha sido, a través del proceso de Bolonia, conseguir la homologación de los grados para el acceso, el máster y el doctorado. Pero el diseño de los cuerpos docentes no se ha tocado nada. Estamos reclutando profesores por el mismo mecanismo del siglo pasado. Mira, ahora mismo, esta semana pasada, y esta mañana cogí a Marcial aquí, cuando tenemos 3 convocatorias, decía él, para estabilizar al profesorado interino. No está bien. No es para estabilizar, es para estabilizar las plantillas. Para estabilizar plantillas. Es decir, las oposiciones se tienen que celebrar por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Usted no me selecciona a mí un profesor de la manera que sea y perdóneme si hago un interino, que no tengo nada en contra de ello, y yo no le voy a dar la plaza. Usted tiene que acreditar que accede a la función pública docente por los principios de igualdad, mérito y capacidad, estabilización de plantillas. Y eso se va a hacer por unos decretos de esta manera, baremando la oposición hasta el límite de lo que así lo jurisprudencialmente permitido y siempre parcheando. Y no somos capaces de decir, señores, miren, en el sistema educativo actual tenemos, en el no universitario, 700.000 profesores, 500.000 pública, más o menos 200.000 privada concertada. El 35% tiene más de 50 años. Es decir, en 10 años necesitaremos 200.000 profesores. Eso es una revolución. ¿Hay alguna empresa que necesite en los próximos 10 años 200.000 profesores, 200.000 personas? Es decir, entonces tendremos que sentarnos y tal. Pero aquí no hay nada más que señuelo. El libro de la función docente, el que hablaba Marina, le encargaron el libro para distraerle, tenernos ahí entretenidos, que va a haber un estatuto. Era mentira, él sabía que le habían engañado y nosotros estamos todos en el engaño. El pacto educativo, llevamos 1 año y lo que te rendaré es Morena, más tiempo. Pero mientras tanto, claro, el día a día sigue, los profesores se jubilan y los niños van a la escuela y van a las nuevas. Y hay que abordarlo, y esto hay que abordarlo. Entonces, ¿por qué no, en vez de todas estas cosas, nos ponemos a sentar las bases de un diseño de la formación
hago el discurso que dijo esta mañana, tanto los dos dirigentes de los principales partidos. Todos están de acuerdo en el MIR educativo. Bien, vamos a ponernos de acuerdo en el MIR. Hay que cambiar la formación inicial del profesorado. Naturalmente que sí, por las nuevas tecnologías, metodología, innovación. Hay muchas cosas que hoy no tienen nada que ver con el siglo pasado. Hay que cambiar los criterios de selección. Formemos y al profesorado tipo MIR educativo, pues ese modelo puede ser exportable con matices y sobre todo les preparemos adecuadamente una formación didáctica y práctica, que es lo que falta. Aquí lo único que se ha hecho ha sido sustituir el CAP por el máster, pero no hemos resuelto ese problema de la didáctica, de la pedagogía para enseñar. El informe McKinsey, que todo el mundo conoce, habla de él, dice una cosa muy sencilla, que la calidad del sistema educativo no puede ser mayor que la calidad de sus profesores, y eso es una evidencia. Pero también dice McKinsey algunas cosas que se les olvida. Para hacer eso hay que capacitar al profesorado, seleccionarle, prepararles y pagarles o retribuirle. Eso se olvida. Pagar y retribuir, y de eso no queremos hablar. Queremos hablar no, tenemos que hablar de todo. Nosotros desde AMPE queremos hablar de todo. Queremos hablar de cambio en las reglas del juego para el acceso, seleccionar a los profesores, buena capacitación, buena formación didáctica, centros de profesores vinculados a las prácticas, que eso es fundamental, y evaluación de esas prácticas, evaluación del profesorado que lo tutela. Es decir, eso es así es como avanzan. Luego hablaremos de otras cuestiones como autonomía organizativa y pedagógica de los centros. No tengo tiempo para el tema de la libertad, que también es apasionante, pero esa revolución del profesorado es fundamental. Y paralelamente a eso, el diseño de una carrera profesional. El último país de Europa que ha accedido a una carrera profesional con muchos menos medios que nosotros fue Portugal, hace 10 años. Pusieron en marcha la carrera profesional de docente. Tuvieron una huelga salvaje. El ministro mantuvo el tipo, siguió, y al final Portugal nos ha pasado como un bólido en todas las pruebas internacionales, porque han logrado incentivar, motivar, seleccionar al profesorado con arreglo. Aquí no tenemos una carrera profesional, no interesa. Es decir, el profesor accede al puesto. Yo accedí al cuerpo de maestro con 20 años, estaba en la MIR, 21. Si yo hubiera querido ya esperar ahí hasta jubilarme, no hubiera querido hacer nada, ya tenía la vida resuelta, digo, desde el punto de vista de la tranquilidad. Entonces, la formación es voluntarista. La formación permanente que existe hoy en la enseñanza es vinculada a eso de los sesenios, que no fue una excusa nada más que para sacarle el dinero en su día a Solchaga. Es decir, porque estábamos deshomologados y dijimos, bueno, vamos a inventarnos que cada 6 años hacemos una formación de esta manera. No vamos a entrar en detalles cómo se hace esa formación y le vamos dando. Así no, la formación permanente tiene que estar vinculada a la práctica docente, a equipos, a trabajos, a proyectos, incentivado. Claro, el que trabaje, el que se esfuerce, tiene que tener una compensación, porque este principio que inspiran el esfuerzo y el mérito es extensible a todos. No se predica solo del alumnado, del profesorado y de todo. Por supuesto, respetando las garantías jurídicas y los derechos adquiridos. En fin, todas estas cuestiones están ahí, hay que abordarlas y no se pueden ir dejando ni poniendo como excusa otros problemas, es decir, lo urgente o lo perentorio para abordarlo. Mira, termino ya porque yo creo que ya voy agotando, si no lo he agotado ya, pero el diseño de la profesión docente es uno de los objetivos fundamentales para abordar los tremendos cambios que se necesitan en la educación en España. Decimos muchas veces que la sociedad es un reflejo de la escuela. Yo creo que no. O la escuela mejor refleja la sociedad cuando queremos decir que los problemas están. Nosotros tenemos que conseguir que la escuela sea ese verdadero laboratorio que forme personas, ciudadanos libres para cambiar la sociedad del futuro y dar a la educación ese carácter de prioridad, un asunto de Estado. Un asunto que nos... y respetando, por supuesto. Hasta aquí no hemos avanzado más allá de la libertad del artículo 27 de la Constitución, que no es poco. Por eso a mí cuando hablan de reformar la Constitución, ojo, que se respete el artículo 27 y los consensos básicos que se alcanzaron a través del mismo y de la interpretación de los tribunales del Tribunal Constitucional. Porque las propuestas que, por otro lado, estamos conociendo también en esto del pacto, esta escuela única, universal, laica, nosotros no la compartimos. Yo soy un defensor de la escuela pública. ¿Por qué? Porque son mis destinatarios, pero defiendo la libertad de elección. Defiendo que ha venido funcionando ciertamente con bastante prudencia el régimen de los conciertos educativos, cuando no se sobrepasen ni uno ni los otros. No me gustan las imposiciones ni los maximalistas. Hay que respetar la libertad de elección de los padres, pero por supuesto quiero, eso sí, que los centros de la pública tengan las buenas condiciones, las mejores condiciones para poder hablar realmente de libertad de enseñanza. Yo digo que soy de un pueblo muy pequeño, La Haba, lo conocen, en La Haba no hay nada más que un centro, ahí no se puede elegir, pues ese centro tiene que tener las mejores condiciones. Pero luego después, eso sí, dentro del principio de concurrencia, los padres tienen derecho a ese artículo 27 de la Constitución a ejercer ese derecho a recibir la formación religiosa y
moral que quieren para sus hijos. Y eso tenemos que preservarlo, los de la pública y los de la privada, porque es un bien que está muy por encima de los propios conceptos que cada uno tengamos. Nada más, luego quedo a su disposición para si alguna pregunta o algo y debatir sobre estas cuestiones. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Yo creo que tu intervención ha sido muy interesante, como que había de esperar. Ahora, Juan Antonio Perteguer, si te parece, pues danos tu punto de vista y me gustaría que al final tuviéramos 3 minutos para que vosotros, de cara a todos los asistentes a esta mesa, podáis definir al final, como la carta de los Reyes Magos, qué 3 cosas, 3 conclusiones, las 3 que consideremos más importantes. Haríamos una carta de esta de niño malcriado, de 20 folios, pero bueno, las 3 más importantes. Una de las preguntas que yo creo que tenemos que plantearnos es ¿qué es educar? Voy a dar 2 respuestas de las muchas que hay. Nicolás ha adelantado antes una, que me fue muy interesante. Santo Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles: educar es llevar a la perfección del hombre en cuanto hombre, que es el estado de la virtud. Ahí no habla de matemáticas, ni de sociales, ni está hablando de que es llevar a la perfección a alguien que está en camino de perfección y que esa perfección se tiene que notar en su estado de virtud. Jean Piaget, zoólogo, el impulsor del sistema educativo moderno actual, es el sentido actual. Educar es adaptar al individuo al medio ambiente social. Son 2 definiciones. La primera habla de una posibilidad de perfección que llega a la virtud, y la segunda habla de una capacidad de integración en el medio ambiente social. Pues todos nuestros maestros han estudiado a Jean Piaget. Muy pocos, por no decir ninguno, han estudiado a Aristóteles, a Platón, a Santo Tomás de Aquino, a San Juan Bosco. Muy pocos. Tú a lo mejor estudiaste algo a San Juan Bosco. Pero son 2 sentidos distintos. ¿Qué entendemos por educación? ¿Qué entendamos de ahí de dar las respuestas, ¿no? Y luego, ¿hacia dónde vamos? Porque si más o menos, bueno, tenemos un concepto de educación, pero ¿hacia dónde vamos? Si no conocemos el destino, difícilmente encontraremos el camino. Es cierto que por probabilidades, pues a lo mejor cojo el camino correcto, pero si no sé a dónde voy, si quiero hacer el camino de Santiago y no sé ni dónde está Santiago, ni sé si quiero ir a Santiago, es más difícil. Puede ocurrir que acabe en Santiago, pero es más difícil. Estamos, yo creo que el gran problema de la escuela del siglo XXI, en el que ya estamos, es que si no sabemos qué queremos ni hacia dónde vamos, difícilmente encontraremos el camino. Y vamos dando estos tumbos, en el cual los propios políticos no sé si tienen claro ni qué quieren ni a dónde van. Vamos dando estos tumbos que acabamos todos en el muro de las lamentaciones de Jerusalén diciendo cómo está esto, pero creo que no es la respuesta adecuada. La respuesta es pensemos qué es lo que queremos y hacia dónde vamos y pongamos en marcha. En este ponernos en marcha hay distintos protagonistas. En este encuentro están saliendo los distintos protagonistas. Y además, felicito aquí a los organizadores porque han traído protagonistas muy potentes del mundo educativo. Uno de ellos es el Estado con los políticos, en el cual hoy hemos descubierto que nosotros, mi opinión personal después de haber presentado es que ellos tampoco saben ni qué es educar ni hacia dónde vamos. Y algunos no saben ni qué hicieron en el ministerio cuando estuvieron, pero la sensación es que hasta a nivel político, no sé si esto también consuela, a lo mejor me consuela el pensar que tampoco saben muy bien hacia dónde van, eso quizás sea un pequeño consuelo. Pero uno de ellos serían los políticos, la sociedad, los centros educativos, los maestros, los alumnos, las familias. Las familias, los alumnos, no lo he puesto en orden de importancia, sino en orden de más amplio, digamos, adentro. Y quería hablar un pelín de cada protagonista para centrarnos más en la escuela, que es nuestro centro de esta intervención. Para ello también quería enmarcarlo en 3 principios que creo que son fundamentales para entender, o por lo menos como yo lo veo, para entender la labor de cada uno de los protagonistas.
Y son los principios de subsidiariedad, de participación y de solidaridad. Hay otros principios, pero bueno, estos me parece que son básicos en la vida social. Principio de subsidiariedad, en el fondo lo que viene a decir es que lo que pueda hacer el que está más cerca de la realidad no tiene que hacerlo otro. Lo que puede hacerlo el alumno no tiene que hacerlo sus padres. Y lo que estamos en los colegios lo vemos claramente, que si habría muchísimos padres dispuestos a que les examináramos a ellos de las asignaturas de sus hijos con tal de que el niño no sufra, y se lo tienen más preparado los padres que los niños. Yo digo, si tú aprobaste, ya no te preocupes. Lo que puede hacer el niño no deben hacerlo los padres. Pero lo que pueden hacer los padres, la familia, no tiene que hacerlo el colegio. No es nuestra misión hacer lo que deben y pueden hacer los padres. Subsidiariamente, si no pueden, les ayudamos. Es cierto que la sociedad está tan rota, y luego hablaremos que hay que ayudarles mucho, pero lo que puede hacer la familia no tiene que hacer el centro. Lo que puede hacer el centro, desde luego, no tiene que hacerlo la administración educativa y mucho menos los políticos. Pero ¿por qué tiene que él decidir lo que tiene que hacer el niño o la familia? A mí una cosa que me sorprende, ¿por qué tiene que decidir el centro educativo? Cosas que a lo mejor a algunos les sorprende, pero hay una norma por la cual yo tengo prohibido en mi centro educativo dar 2 horas seguidas de lengua. Porque algún iluminado del sistema educativo pensó que 2 horas seguidas de lengua no debía ser bueno, y está prohibido expresamente. De tal manera que si yo quiero hacer una actividad de lengua para hacer actividades de teatro o cosas enriquecedoras de 2 horas, no puedo legalmente hacerlo. Hasta ese nivel ha habido iluminados políticos distintos que han llegado a legislar hasta ese aspecto, primero que no encuentro el principio pedagógico que sustenta eso, pero es así legalmente. Y cada vez que he querido cambiarlo me dicen, no, es que eso es así. Bueno, es un argumento sólido, ¿no? Principio de subsidiariedad. Lo que pueda hacer cada uno no tiene que hacerlo el estamento siguiente. Y el estamento siguiente interviene en la medida que sea necesario, porque el alumno no puede, porque la familia no puede, porque el colegio no puede, etcétera. El principio de participación. Todos estamos llamados y tenemos derecho y deber, en muchos casos, a participar de la vida pública. Y en este caso, a participar de la educación. Por lo tanto, el alumno tiene derecho y deber, en muchos casos, de acuerdo a su edad y demás, de participar en su vida, primero en la suya, evidentemente, pero también en la vida escolar en la que se organiza. Pero también los maestros tienen derecho a participar, también los centros tienen derecho a participar en todo el sistema, y todos tenemos derecho a participar. Y derecho y obligación. Y el elemento siguiente tiene el deber de escucharte. Los políticos deberían escucharnos en las distintas actividades. Yo no sé la sensación que tendrá Nicolás, pero yo que he participado en algunos de los pactos educativos, mi sensación en las leyes educativas es que a nadie le importa lo que piensan los maestros. En la práctica, como mucho interesa el tema de paz social y algo salarial, pero no interesa si son los que están con los alumnos delante. ¿Tendrán algo que decir en las leyes educativas? No aparece. Y menos lo que piensan las familias, un poquito, y bueno, lo que piensan los alumnos, menos todavía, ¿no? El principio de participación. Todos tenemos derecho y obligación de participar en la vida pública de acuerdo a cada uno a su nivel que está y demás. Y el principio de solidaridad, que antes Juan Carlos Corbera lo podría decir de una manera más bonita, que es el principio del amor, que es ¿qué une a todos en la actividad educativa? Pues realmente nos une la solidaridad de buscar el bien del otro, que en el fondo, pues eso, hacemos el amor. El amor es busco el bien del amado, el bien del otro. El principio de solidaridad es fundamental. Las familias buscan el bien del centro porque está ayudándome en la educación de mi hijo. El alumno busca el bien de sus compañeros, de los profesores. Así debería ser. Sería como el hilo, el principio de solidaridad que cosa todo el tejido educativo. Y voy a los protagonistas. Por lo que he dicho anteriormente, a mí el protagonista del Estado, no por un concepto liberal, sino por un concepto de subsidiariedad, cuanto menos haga, mejor, porque la labor educativa es propia de la familia inicialmente y se ayuda de otros estamentos, pero es propia de ella. Luego el Estado, cuanto menos, a mi modo de ver, intervenga, mejor. ¿En qué debe intervenir? Hombre, en garantizar que un niño tenga oportunidad de educarse. Si estoy en un pueblecito pequeño y no tiene otra opción, pues habrá que buscarle la posibilidad de que tenga un centro cercano o un transporte adecuado, en la medida en que no haya otras posibilidades, una medida subsidiaria. De la sociedad no voy a mencionarla especialmente porque es cierto que educa y deseduca y tiene mucha la misión, pero la sociedad en el fondo somos nosotros. Es fácil echarle la culpa a la sociedad. Los políticos tienen nombre y apellidos, pero la sociedad no tiene nombre y apellidos. Somos nosotros mismos los que de alguna manera influimos por acción o por dejación. Entonces voy al centro educativo. Los centros educativos, nuestro protagonismo fundamental es primero saber lo que queremos
y saber lo que ofrecemos. Y no perder nuestra misión, que es ayudar a las familias en la educación de sus hijos. Nuestra misión no es sustituir a las familias en la educación de sus hijos, sino ayudar a las familias en la educación de sus hijos. Hay un tema, por ejemplo, el calendario escolar o el horario escolar. En el horario escolar, de la mayor parte de los centros, no está pensado en el bien del alumno ni en el bien de la familia, están pensando en la propia organización del propio centro, en lo que le viene bien al centro. Pues eso, a mi modo de ver, es incorrecto. La misión del centro es cómo ayuda a la familia a la educación de sus hijos. Luego, todo el planteamiento del centro está pensando en esa misión, en esa vocación. El maestro, para mí la gran misión del maestro, que es elemento clave para mí del acto educativo, si un acto perfeccionable, perfecciono a otro, luego hay alguien que está educando y alguien que está siendo educado. Y para mí es clave todo el sistema el maestro. Es cierto que siempre sale el problema de la formación de los maestros y la selección de los maestros, y es un problema real. Y ciertamente quizás no tengamos ni a los maestros más vocacionales, ni bien seleccionados, ni siquiera bien preparados. Es cierto que hay estudios que, sobre todo a nivel académico, a nivel de conocimiento, los maestros de infantil y primaria no tienen una buena formación, así en general de media, y a nivel académico los de secundaria y bachillerato y formación profesional tienen mejor formación, pero peor formación didáctica. Eso es una realidad. Y hay que planteárselo. Pero yo quería dar un toque. Esos maestros quizás no son los mejores, quizás ni los más vocacionales, ni siquiera los mejor preparados, pero se están dejando la piel día a día en una situación muy difícil y muy adversa. La educación hoy día es muy difícil. No digo que haya sido fácil en otros momentos, porque San Agustín se queja, cuando él pasa a ser alumno y pasa a ser luego profesor, se queja de cómo está la juventud de mi tiempo, siglo V es esto, cómo están, que es que ni respetan al profesor. Eso lo dice San Agustín hace ya 1500 años. O sea, que el tema no es que sea actual, es de actualidad, pero no es el más actual de todos. Pero es cierto que igual que San Agustín sufría como educador, y sufrió como educador incluso del futuro emperador, los maestros actualmente, hablo maestros a todos los niveles, están dejándose la piel en la educación. Y en tanto en la educación de gestión pública, la educación pública, yo entiendo también de gestión de iniciativa social, porque es una actividad pública. Yo abogo por los maestros que están trabajando y se están dejando la piel en situaciones muy difíciles, con familias que en algunos casos apoyan y en muchos casos, por mucha realidad, o hacen dejación o cuestionan claramente la actividad del centro educativo, y con una legislación que es asfixiante. O sea, un maestro, un educador, dedica muchas horas de su vida a hacer cosas que no son educativas, pero muchas. Y que además no le importan a nadie, porque tampoco tiene ningún resultado práctico de nada. O sea, que el principio de un curso, claro, los que no conocen esto, pero la gran angustia de los maestros al principio de curso es hacer una programación general anual que no le importa a nadie, pero que alguien va a mirar si la has hecho. En un colegio adecuado le importa al educador y demás. Y que la mayor parte de los docentes en España le piden a la editorial que se la dé hecha, la cogen, la copian y la pegan. Con lo cual es un acto que no tiene muy poco sentido. Cuando llegó Sarkozy en Francia al poder, a mí me sorprendió que la primera medida que tomó para mejorar la educación es intentar descubrir qué estaba ocurriendo. Y en ese que estaba ocurriendo, los maestros franceses dedicaban más de la mitad de su jornada a tareas burocráticas. Y fue una de las primeras medidas eliminar esas tareas burocráticas, con lo cual una mejoría en la educación. Pues yo abogo porque el maestro le dejen libertad para hacer lo que tiene que hacer, que es educar. Volver a recuperar la familia su protagonismo, ha salido antes en la sesión anterior y creo que es muy importante, y devolver al alumno. Estamos en una sociedad en que parece que el alumno no tiene nada que decir, pero es que el alumno es el protagonista final de esa educación, de ese acto de perfección. Y yo creo que hay que recuperar algo que también se dijo esta mañana, con exigencia y cariño, ese alumno hay que ayudarle a crecer. Y ¿quién le ayuda a crecer? Ese encuentro personal entre un maestro y un alumno. Dar una pincelada, y con eso termino, la labor de los directores. Aquí estamos dos directores, pero si vamos en un barco es muy importante saber evidentemente el destino y luego manejar bien el rumbo, y los que les guste la vela sabrán que según el viento, si quiero ir a un sitio, lo más probable es que tenga que haciendo zigzag y no puedo ir en sentido recto porque no iría nunca. Bueno, pues los directores tenemos una vocación y una misión de dirigir esta aventura, y quizás seamos los más responsables en esta reflexión dentro del centro educativo hacia qué entendemos por educar y hacia dónde vamos.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Antonio. Ahora vamos a escuchar a José Canales, que además creo que su intervención es muy interesante porque está especializado dentro de la educación, en la innovación dentro de la educación. Así que, adelante. Muchas gracias, Antonio. Bueno, en realidad, dedicado a la innovación es un halago. No es que yo esté dedicado a la innovación, sino que sí que consideramos que las propuestas de una escuela como se plantea en esta intervención del siglo XXI debe tener mucho que ver con la innovación, ¿no? Quizá la innovación es una palabra muy utilizada, yo creo que en algún caso incluso excesivamente utilizada, porque muchos de los métodos o de las propuestas de innovación que se utilizan, están escritas ya, como decía antes, prácticamente desde Platón, ¿no? El mundo de las ideas, podemos irnos tan lejos como allá para ver propuestas de innovación que ahora mismo tendrían mucho sentido. Por supuesto, nosotros, además, desde nuestro centro, desde Escuela IDEO, sí que es verdad que retomamos la iniciativa de la Institución Libre de Enseñanza en aquel momento en el que se decidió hacer una escuela diferente y además se utilizó el término escuela a propósito, aunque ellos venían del mundo universitario principalmente, Ginebra de los Ríos, Cosillo y demás, pero sí que es cierto que intentaron hacer una propuesta diferente, una propuesta que rompiera un poco con el sistema predominante en ese caso y tuvieron que hacer una escuela laica privada, que no era exactamente su propósito y nos ocurre a nosotros algo parecido. No es nuestro propósito, pero no encontramos ese marco para hacer una propuesta de las características nuestras dentro de la educación pública, que es donde consideramos que se debe llevar a la práctica, ¿no? Principalmente. Con eso no quiero decir que no haya, evidentemente, opciones privadas, algunas de ellas, además, como dice Juan Antonio, desde la labor social de los centros concertados con fondos públicos, y solo desde la labor social debería ser así, no desde el propósito mercantilista, que es lo que yo creo que sí que está ocurriendo en algunos casos o en muchos de los casos de la educación concertada. Y después desde la iniciativa privada, por supuesto, pero esa iniciativa privada que sí que puede ser un poco más valiente, puede tener un poco más de coraje en abordar unos planteamientos de innovación educativa, sí que deberían estar también en el ADN de la escuela pública. ¿Qué ocurre con la escuela pública? Que no se le dan los recursos, evidentemente, no porque a nivel profesional no tengan esa capacidad, que la tienen, esa capacitación. Yo soy funcionario en excedencia, soy funcionario público de educación física, profesor de educación física de secundaria, y yo he vivido precisamente en la educación pública, aunque ya hace 8 años que no ejerzo en la misma, pero sí que la verdad es que viví unos buenos momentos en cuanto a recursos económicos, en cuanto a dentro del marco que decimos, ¿no?, que siempre es mejorable, pero sí que la educación pública tuvo un apoyo institucional importante, ¿no?, que se fue diluyendo a medida que las cuestiones económicas surgían, pero también a medida que hubo un cansancio, yo creo que también a la hora de legislar. Y entiendo que ahora mismo estamos en uno de los peores momentos a la hora de entender el futuro de la educación. Por eso, iniciativas desde el sector público, ya sea concertado, ya sea privado, ya sea, creo que son muy importantes, ¿no? Hay que ser muy valiente para sacarlas adelante, porque además se cuenta con la mayor parte de la comunidad educativa para hacerlo. Ahora mismo, cuando se habla de comunidad educativa, hay socialmente, en el ámbito de las familias, en el ámbito del profesorado, en el ámbito del personal que se dedica a los centros educativos, incluso de los propios alumnos y de las propias alumnas, del alumnado, hay un interés en cambiar la escuela. Un interés muy importante, que nace desde dentro. No estamos a gusto nadie. Evidentemente es una percepción, es una percepción que yo sí que he contrastado, pero es una percepción que tengo a diario. No estamos a gusto con el sistema actual, con el sistema vigente, con el sistema un poco que digamos tradicional, con sus partes evidentemente muy interesantes, pero otras muchas que tienen que cambiar, y esa es la propuesta que creo que se debe hacer, ¿no?, desde una educación que propone un cambio, y esa educación que propone un cambio principalmente sigue teniendo como objeto al alumnado, al alumno, que ya no solo lo dijo María Montessori, sino que la Institución Libre de Enseñanza también hace gala de ello. El alumno es el centro del aprendizaje, y ese centro del aprendizaje nos obliga también a darle voz
a darle voz y, por supuesto, a darle voto, ¿no? en la medida de las posibilidades, pero sí que tiene que tener voz porque una escuela que se dice del siglo XXI, gran parte de las iniciativas surgen y nacen a partir de las iniciativas del propio alumnado. Eso no se puede cortar, eso se tiene que fomentar y enriquecer. Y la escuela es muy importante que mantenga esa capacidad que tiene el alumnado para crear. Lo dice Ken Robinson, ¿no? La escuela lo que hace desde los 3, 5, 6 años en los que, bueno, pues quizá el hacer, el interactuar con ellos, el permitirles que se formen a través del juego, eso se va castigando mucho en la escuela a partir de los 7, de los 8, de los 9 años, les hacemos adultos antes de lo que les corresponde. Y eso, al final, perjudica su evolución, su formación y consideramos que es importante hacer ese cambio ya. En cuanto al profesorado, habéis dicho muchas cosas, me han parecido muy interesantes, tanto Nicolás como, bueno, también Antonio se ha referido en algún caso, pero Juan Antonio, es verdad que el profesorado tiene que ser vocacional, pero un profesorado vocacional tiene que estar bien pagado. Ya sea vocacional o no, debe estar bien pagado. No solo tiene que estar bien pagado, los convenios en ningún caso, ni el de la privada, ni siquiera el de la pública, corresponden con las competencias que tienen que ejercer y con la cantidad de esfuerzo y de trabajo que tiene que hacer el profesorado. Personal de administración también lo incluyo, pero el profesorado, porque mucha de su labor docente la tiene que hacer en casa, gran parte de su labor docente la tiene que hacer en casa. Aquí hay que hacer un cambio radical. No puede ser que el profesorado al final tenga cargas diarias de 9, 10 y 11 horas. No puede ser, porque lo que estamos consiguiendo al final es perjudicar la educación, perjudicar el ritmo de la escuela. Y eso debe ser un cambio importante que tenemos que trabajar bajo nuestro punto de vista. Es verdad que el profesorado necesita una formación especial, necesita una formación muy práctica, una formación en el cambio que se está produciendo. También lo decían antes, hay un cambio competencial a nivel digital, a nivel tecnológico, que todavía la mayoría de las escuelas no se han podido adaptar ni tienen capacidad de aprendizaje para hacerlo. Y eso es vital, porque el cambio nos está pasando por encima. El cambio tecnológico a veces nos está pasando por encima y después lo que hacemos es intentar adaptarnos a él como podemos, pero no tenemos una formación en competencia como corresponde. Esta competencia tiene que ejercitarse bien desde la escuela pública, por supuesto, y después con iniciativas privadas que así correspondan. Después hay otra serie de aspectos que a nosotros también nos parecen importantes para una escuela del siglo XXI, que no son solo la transmisión de conocimientos, como se decía aquí también y se decía muy bien, sino lo más importante son las habilidades sociales y el enriquecimiento personal. No alcanzaremos esa ciudadanía que pretendemos todos si no tenemos un enriquecimiento personal y humano y social como corresponde. Y eso hay que cuidarlo y eso hay que tenerlo muy presente. Eso, además, casi siempre se fomenta a través de una educación en libertad, un respeto hacia todas las personas que intervienen en la educación, y eso hay que fomentarlo, hay que trabajarlo y hay que permitir que al final florezca en el propio alumnado y en el resto de la comunidad educativa. Y después también se ha indicado, muy importante, las familias son parte del proceso, son una parte del proceso muy importante, son una parte del proceso de aprendizaje, pero sobre todo del proceso de educación. Y las familias deben participar en los centros educativos. Es uno de los grandes errores que las familias, los centros educativos a veces se cierran a cal y canto y las familias no pueden entrar. Las familias desconfían y las familias creen que ahí dentro están pasando cosas que después no están pasando, pero se lo creen. En algunos casos sí, pero en la mayoría de los casos no. Y es importante que el centro educativo se abra a las familias, que tengan completa libertad para entrar lógicamente con las normas correspondientes, ¿no? O con los hábitos correspondientes que tiene que tener el centro, pero sí que tienen que participar de la vida escolar. Tienen que participar y tienen que coordinar y colaborarse con los tutores, con las personas del centro, con el equipo directivo. Todo eso lo tienen que trabajar y si incluso en algún caso tienen que participar en el propio centro, bienvenido sea. Hay muchas veces que hay intervenciones voluntarias por parte de las familias en el centro, tanto a nivel formativo, con profesiones de cada uno de los padres, como intervenciones en el comedor, como otro tipo de cosas que son muy bienvenidas y forman al individuo. Y después
Hay otra serie de aspectos que también nosotros tenemos en cuenta, que, bueno, sabéis que la neurociencia va avanzando mucho en cuanto en lo que respecta a educación, habla de la importancia de la actividad física, de la alimentación saludable, de las horas de descanso, de la lectura, de la música, etcétera. Un centro para nosotros del siglo XXI tiene que tener una actividad física saludable diaria, porque además fomenta no solo una buena salud, unos buenos hábitos de vida y una calidad de vida, sino porque además educa en valores, y es muy importante también mantener esa educación en valores también a través de la actividad física y de la actividad deportiva, de trabajo en equipo. Tiene que ser muy abierta a la creatividad, al aprendizaje artístico en todas sus modalidades, a nivel plástico, a nivel musical, a nivel interpretativo. Es muy importante que esas escuelas tengan una carga importante de toda esta aportación, no al contrario como está ocurriendo en muchos casos, tanto con las humanidades como la educación artística, que ha perdido carga lectiva con las últimas leyes. Eso es un error garrafal y tiene que ser al contrario. Eso no es una escuela del siglo XXI, por lo menos a nuestro entender. Y después también tiene que tener otros valores que, bueno, van en la línea de estos que estamos hablando. Y como yo creo que bueno, la palabra también es importante que la tengáis, que podáis preguntarnos, pues hasta ahí llego. Venga, gracias. Muchas gracias también a José Canales. Yo, antes de dar paso a los invitados, me gustaría... vamos a ver si lo conseguimos en poco tiempo, que entre vosotros tres, esa carta de los Reyes Magos, cada uno un mensaje. Pues siendo muy disciplinado, Antonio, voy a tratar de darte me dijiste tres, ¿verdad? Tres. El primero, con pacto o sin pacto, porque no lo podemos fiar todo al pacto, recuperar el sentido etimológico y ético de educar frente al más limitado de enseñar. Ese sería el primero. El segundo, mejorar los rendimientos educativos para combatir las altas tasas de abandono escolar, para todo, porque el mejor sistema educativo es aquel que es capaz de sacar lo mejor de cada alumno. Y el tercero, revalorizar la profesión docente. Perfecto, pues muy conciso y muy claro. ¿Si te parece, Juan Antonio? Sí, pues yo, autonomía, claro, el principio de subsidiariedad, cada uno en su estado, pero autonomía, déjennos, libertad. Y la tercera, que en la Carta de Reyes Magos, poder seleccionar a los docentes más vocacionales y mejor preparados, pagándoles bien. Magnífico. Pues José. Bueno, casi tomo algunas de las palabras, ¿no? Autonomía de centro y autonomía a la hora de elegir por parte de las familias y del alumnado. Reconocimiento de la labor docente e impulso y cambio de la misma. Y después me quedaba otra que también habéis dicho, bueno, que es, en definitiva, que es hacer una escuela diferente, es contar con las familias en este cambio significativo. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido bastante conciso y bastante claro, muy explícito los mensajes, así que si alguien tiene interés en hacer alguna pregunta o alguna aclaración, cualquier cosa... Bueno, mientras alguien lo piensa, yo en medio minuto voy... Adelante. En primer lugar, enhorabuena. Ha sido muy interesante veros a los partícipes más activos de la realidad. Habéis estado muy bien los tres, algunos os admiro desde hace muchos años. Hay un tema que me sorprende, y José es el que más me lo has citado, pero me lo ha vuelto a hacer pensar. ¿Por qué hacéis esa distinción de lo público y lo privado? Es decir, y dejarme desarrollarlo un minuto, si vais a un país como Estados Unidos y entréis en el ámbito universitario, os daréis cuenta que estáis trabajando con una universidad, por ejemplo, de origen público, que es de naturaleza pública y, sin embargo, recibe menos dinero que la propia de su estado, que es privada. Esto pasa, por ejemplo, en un estado como la Florida. La Universidad Pública de Florida de referencia es la tercera en recibir fondos públicos. ¿Por qué? Porque los criterios para recibir fondos legítimos se establecen por criterios de calidad, capacidad, etcétera, pero no por ser público o privado. Entonces, todos reivindicáis la autonomía. Entonces, yo os digo, ¿por qué personas tan capacitadas como vosotros? Este es un precioso proyecto que me ha fascinado oírtelo, porque a mí me encanta la libertad, educativo, Juan Antonio en tantos, y tú defendiendo a los profesores, tal. Seguís con eso
perdonadme que es tan antiguo, ¿por qué no cogéis y dais el siguiente paso? Y yo os lo digo siempre que os veo, pero lo quiero decir en público. ¿Por qué no decís, oiga, financiese al sujeto, al rey de la educación, financiese a los padres, dese una vez por todas el cheque educativo, sin perjuicio del principio de sociedad? Soy el primero que en tu pueblo hay que poner el mejor colegio del mundo, el primero, y si hace falta tal, pero a partir de ahí financiemos al sujeto de educación. Es decir, decirle a un señor que tiene derecho a algo, cuando no tiene capacidad para ejercer el derecho, es la gran mentira de todos los totalitarismos, todos. Entonces, si creemos de verdad que el alumno y sus padres que le representan son los que tienen el derecho a educación, financiémoslos a ellos, insisto, con independencia del principio de sociedad, que estamos todos de acuerdo. En aquellos lugares donde no hay capacidad para dar un centro, pongamos un centro. Me sorprende porque con tantos años que lleváis y lo hacéis, no lo planteáis. Es la pregunta que os lo hago además a los tres y me gustaría que los tres me contestáis. Y muchas gracias. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo ya no la planteo por cierta desesperanza en el tema y porque al final mi experiencia vital he estado en comunidades campesinas del Cuzco. Es que lo económico al final, aunque sea importante, no es lo importante, pero totalmente de acuerdo contigo. Pues planteas ahí un debate profundo, quizás más profundo del que hay, y también del pacto educativo. Vamos a ver. El tema es que nosotros que estamos lógicamente en la esfera de la pública, ya digo que yo respeto por supuesto la Constitución y el principio de libertad de elección y todo lo que es el artículo 27, tenemos un problema, como todo. Y es que cuando nosotros defendemos la enseñanza pública es porque la enseñanza pública es la que es garante del principio de igualdad de oportunidades en todo el Estado y de la cohesión social. No, en los centros de iniciativa social, ahí entraríamos en un debate. En un pueblo pequeño a lo mejor no interesa o no puede. ¿Por qué? Porque no tenga clientela. Entonces el Estado tiene que llegar. Mira, y hay otro problema, que es tremendamente el financiero. Ojalá hubiera muchos bienes para disponer de ello y entonces este debate probablemente no tendría razón de ser. Si hay mucho dinero, entonces yo podría estar de acuerdo incluso con el tema del cheque. Pero en las condiciones de limitación, cuando estamos destinando un punto menos del PIB cada año de los países de nuestro entorno y Bruselas nos dice que vayamos al 3,8, ese principio de igualdad de oportunidades está. Aquí hay muchos alumnos que todavía en la enseñanza pública que están en barracones. Entonces, primum vivere, de inde filosofare. Primero vamos a resolver ese problema de igualdad para todos, de calidad. Y luego ya podemos plantearnos esas cuestiones. Es decir, yo sí, a nivel teórico puedo estar de acuerdo, pero es que esa es una misión del Estado. Yo no soy nada intervencionista ni me gusta que el Estado tal. En mi concepción personal de la vida me gusta que el Estado intervenga lo menos posible, pero hay aspectos básicos como es la educación, como es la sanidad, como es la justicia, que para asegurar ese principio de igualdad de oportunidades y de cohesión social, porque si no se resiente. Mira, esto de PISA, lo que nos estaba diciendo esta mañana, cuando los resultados, es que, oiga, depende de donde yo viva en España, tenga un curso de adelante con respecto a otro, y eso no lo podemos. Y ahí la enseñanza pública, porque es que es la que llega a todos los rincones, porque es la que llega. El debate economicista muchas veces no me gusta, esta mañana se planteaba aquí, me parece que era Marina, una plaza con la pública vale más que en la... Naturalmente que sí, como un puesto en la sanidad pública vale más que uno. ¿Por qué? Porque yo visito un centro de La Rioja hace el curso pasado, había 11 alumnos y claro, había 9 profesores para esos 11 alumnos. ¿Por qué? Porque eran cada uno de una edad distinta. Eran 2 rumanos, 2 magrebíes, uno, en fin. Y claro que se necesita, como un ambulatorio en un pueblo pequeño, necesita más que crear un centro de salud en un área grande. En fin, es un debate que plantearlo en términos economicistas es perverso. Es perverso. Entonces, si los recursos fueran tales que nos permitiera dedicarnos a cumplir con esa prioridad educativa, hablaríamos en otros términos. Pero el problema es que hay que elegir y hay que también elegir a qué dotamos esos fondos, esa finalidad. Y entonces yo en ese sentido reivindico que esa enseñanza pública tenga los mejores medios, las mejores oportunidades y los mejores recursos, sin confrontar. Y ya he dicho que el verdadero pacto que se hizo en España fue el de la LODE. El de la Ley de Derecho de Educación, que ahí se toleró muy bien con la privada concertada. Yo cuando hablo de pública, tan pública es para mí los centros públicos puramente dicho, con los sostenidos con fondos públicos. Otra cosa son los privados puramente dicho. Pero claro, es un problema de prioridades y es un problema de elección y de limitaciones presupuestarias, y hay que aumentar el Producto Interior. Si queremos hacer todas estas reformas educativas que hablamos, que la FP sea el gran impulso, o hacemos un esfuerzo de la sociedad para destinar a la educación lo que se necesita, y es bastante más de lo que actualmente se da, o no podremos cumplir esos objetivos. Bueno, en realidad creo que está dicho, ¿no?
bueno, aunque esto es muy personal, pero yo creo que sí que una vez que se aborde el problema de la educación pública, nos podemos hacer planteamientos en este sentido que seguramente yo creo que tienen mucho sentido, ¿no? Pero ahora mismo la enseñanza pública no corresponde, no tiene la inversión que le corresponde ni el cuidado que le corresponde. Eso es por lo que hay que luchar inmediatamente. A mí me gustaría haceros una última pregunta por mi parte, por lo menos, y es que lo que yo vengo observando en toda la jornada del día de hoy es que se trata el tema desde un punto de vista demasiado interno. Es decir, este problema, esta jornada es para la sociedad civil, pueda manifestar a los políticos cuáles son los sentimientos, pero ya sabemos que los políticos funcionan a través de presión por los votos. Yo creo que el concienciar a la sociedad de la importancia de la buena formación de sus hijos, y digo formación, no enseñanza, porque la formación es mucho más. Entran aspectos de la persona, aspectos técnicos, muchos aspectos. Yo creo que debíais, es una recomendación de un profano, pero debéis de concienciar a la sociedad de lo que se está jugando a todos los niveles en este tema. Entonces la sociedad exigiría pues de los gobernantes la mejor utilización de los recursos o de la forma más adecuada. Es decir, pero la sociedad, yo creo que unos padres piensan, bueno, mi hijo lo llevo al colegio, oye, ya pago un montón de dinero que me lo eduquen. No, es que tú no has tenido un hijo para que te lo eduque otro señor. Otros, bueno, es que ahora cierran a las 6 y a las 6 tiene que dejar de trabajar mi mujer porque tiene alguien que quedarse con los niños. Es que ese es un mal planteamiento y hay que explicarle a la sociedad dónde derivan esos malos planteamientos, que al final es un perjuicio absolutamente para todos. Entonces, hablando, que yo os he oído y con mucho interés, y por supuesto muy bien, pero del problema de los centros, la pública, la privada, la concertada, la otra. No, hay que partir de más atrás. Yo creo, perdonadme, hay que decirle a la sociedad, oiga, ¿usted se da cuenta de lo que es importante para usted directamente y para su familia esto? ¿Lo ha analizado, lo ha considerado? Y ser ahí bastante prácticos, bastante objetivos y bastante explícitos y darles información de los problemas para todos nosotros de no llevar a cabo un buen sistema de educación. Es que no puedo estar más de acuerdo con lo que estás diciendo. Esta mañana se decía aquí, me parece que era José Antonio Marina, que decía que cuando se hace el CIS y estas cosas, la educación no aparece nunca entre las prioridades, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en que a nivel individual, como conciencia individual, la educación sí tiene valor para todas las familias. A mí no me cabe la menor duda que para cualquier padre, cuando hablas con él de tú a tú, es la primera prioridad para sus hijos. El problema es que no hay quizá una conciencia colectiva. Y en eso, voy a hacer una autocrítica, tienen mucho que ver los temas de comunicación. Oiga, veamos los telediarios, el formato de cada día. Desde hace 3 meses un telediario dura media hora, ¿no? 25 minutos Cataluña y 5 si Cristiano Ronaldo va a jugar o Messi va a renovar. Y de educación se habla muy poco. Pero esos son todos. Ahora se pasará lo de Cataluña. Tendremos la Gürtel o la ETRA o los ERE o lo que sea, la corrupción. Es decir, los medios de comunicación marcan el discurso político y quizás la educación no interese, no es una labor. También tienen que ver con esa falta de revalorización de la profesión docente lo que la sociedad valora a los profesores. Yo en esto del proceso hemos aprendido todos mucho, ¿verdad? He aprendido que un mozo de escuadra gana 2.500 euros, 2.400 y pico, y un maestro con 35 años de servicio en la pública gana 2.180, gana 400 más. De verdad, a mí me parece que los servidores del orden público estén bien pagados, y quizás se ajusta a esos 2.400. Y quiero que la Guardia Civil y la Policía Nacional también tengan esas mismas retribuciones. Pero, por favor, me va a tener que exigir a mí otra vez a movilizarme y decir, y mis maestros, y mis profesores, que ganan mucho menos. ¿Por qué? Porque parece que no es una prioridad, pero ahí los medios de comunicación, con los mensajes que trasladan a la opinión pública, son los que marcan el discurso político y social y las prioridades. No sé si ellos van detrás de los problemas o van delante de los problemas. No sabemos eso, pero es la realidad. Veamos los telediarios y eso es lo que te va marcando las prioridades en la vida social. Pero totalmente de acuerdo contigo. Vamos a crear esa conciencia colectiva de lo importante que es la educación
como herramienta de progreso social. Es la mejor inversión, es la mejor apuesta para salir de la crisis. Eso estamos todos de acuerdo, pero cuesta trabajo hacer un discurso que venden más otras cosas. Pues en esa línea, un mensaje que a mí me gusta reflexionar con los padres del colegio es: todos hemos pasado por un maestro, todos nuestros hijos pasan por maestros, todos los policías han pasado por maestros, los jueces, los políticos, Rubalcaba, los marianistas, todos han pasado por maestros. O sea, realmente en la vida hay muchas personas que nos pueden influir, pero a todas obligatoriamente nos influye en la educación. Está establecido así, quitando homeschooling, que serían los padres, también me parece muy bien, pero todos hemos pasado por maestros y nuestros hijos van a pasar por maestros. Y la huella que nos han dejado los buenos maestros, que no son muchos, lamentablemente, en la huella que nos han podido dejar en nuestra vida, cada uno de nosotros podrá acordarse de algunos buenos maestros que tuvo. Y nos han dejado huella. Yo creo que la gran importancia de la educación es esa. De suyo, aunque no están las prioridades, pero todos los estudios que han hecho, que tú conoces, sobre la valoración que hace la sociedad de los maestros es muy buena. Y sin embargo, le preguntas al maestro cómo se siente valorado y es muy baja. Hay una gran dicotomía entre lo que la sensación que tenemos los educadores de cómo nos valora la sociedad a cómo nos valoran. Y a mí, que me encanta esta más, porque me encantan los adolescentes, es que a los adolescentes a quien más valoran es a los maestros, lo cual es una alegría para los que somos maestros y estamos con ellos en esos emocionantes momentos. O sea, pues para mí el mensaje bueno es: oye, que todos habéis pasado y todos pasaréis. Eso tiene su pequeño problema, que como todos hemos pasado por educadores, todos sabemos de educación. Y es un pequeño problema también de cara a plantear la educación. Pero la idea, yo creo, el mensaje es: todos hemos pasado, tus hijos van a pasar. Y todos los policías, jueces, también políticos. Yo una baza a favor de la política, no sé de los políticos. Pero yo les digo a mis alumnos, y es un problema, porque la primera vez la contestación fue dura de ellos, que ojalá de mis colegios que yo estoy, salgan muchos políticos. Digo dura porque la primera vez me dijeron: oiga, pero ¿por qué nos insulta? Lo cual es duro, que sea la imagen del adolescente, que decirle que seas bueno político es como un insulto. Pero ojalá realmente salieran grandes políticos, porque una de las vocaciones mayores después de la educación, para mí, es la política. Muy breve, pero en ese sentido, ¿no? Yo creo que sí que hay hueco para la esperanza, porque sí que cuando hablamos de esta transformación educativa y de esta transformación social, sí que es verdad que la sociedad en ese aspecto está cambiando, en cuanto a entender la educación, en cuanto a valorar la educación, en cuanto a entender que tiene que cambiar, que tiene que ser de otra forma y que está dispuesta a participar de ese cambio. Yo creo que sí que hay motivo para la esperanza, independientemente del planteamiento de que es estructural en el caso de España, de públicos, concertados y privados, porque es una estructura que a nosotros nos domina. No es que estemos o no de acuerdo con ella, sino que está un poco por encima, pero la sociedad está cambiando en ese aspecto y lo está requiriendo ese cambio. Tenemos una pregunta. Ángel, por favor. Sí, la verdad es que llevaba media hora pensando en formularla o no, porque consideraba que podía sonar a chino. Pero Juan Antonio me ha dado pie. Yo tengo 2 nietecitos pequeñitos y una nieta de 18, va para 19 años. Y hablo con ella, y hablo con las amigas de ella y con los amigos. De política ni saben ni quieren saber. Entonces yo pregunto, ¿estamos formando a ciudadanos para la democracia, para una sociedad democrática? Pregunto con inocencia, porque no lo veo en ninguna parte. ¿Se está formando a los chavales y chavalas para que vivan en una sociedad democrática? ¿Se les está animando a militar en política, cosa que yo hago en todos mis cursos? Porque, además de la decepción que hay sobre la clase política, es que no sabe nada ni les interesa. Yo le digo a mi nieta que vea un telediario cada día, por lo menos, para estar un poco al loro. Porque, claro, tal y como va la vida, incluso a gente que hemos sufrido la dictadura, que hemos luchado por la democracia, que fuimos perseguidos por la brigada político-social, pues a veces te da tanto asco de lo que ocurre que casi te sale del alma aquello de que venga el comandante y lo mande parar. Lo malo es que se mueren después de 40 años en la cama. Y yo digo, y les digo a los jóvenes, o hay esto, o viene el comandante. Pregunta, ¿qué hacen ustedes para educar a alumnos
que deseen actuar en política, porque no se está haciendo nada o casi nada por lo que yo veo. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Tipo, ¿os parece? Bueno, yo lo he dicho antes, creo que es muy breve, pero es darle voz. Es darle voz y capacidad de participación. Participación desde el pensamiento crítico, desde la creatividad y además con voto, con capacidad de decisión. Intervención en el propio modelo del centro e intervención en el propio desarrollo del centro. Pero sin abrirles perspectivas a mañana, no lo van a recibir nunca más. Bueno. Sin abrirles perspectivas, al día de mañana tienen ustedes que luchar en la sociedad. Sí, pero no de una forma... Hay que provocar vocaciones políticas, que no las hay. Sí, pero las vocaciones políticas no se imponen. Las vocaciones políticas se ofrecen. Esa es la propuesta. Y además, de acuerdo contigo, esto no se hace en la escuela tradicional. En la escuela tradicional lo que se está haciendo sistemáticamente, y especialmente con los adolescentes, es que se mantengan durante 6, 7 y 8 horas sentados oyendo el discurso de un profesor o de una profesora. Eso es ahora mismo, en cualquiera de los centros que nosotros podemos visitar, es lo que está ocurriendo. Ahí ni se hace pensamiento crítico, ni se hace ciudadanía, ni se hace absolutamente nada. Se hace alumnado desmotivado, personas desmotivadas que no tienen interés absolutamente por nada. Y ese es el gran problema. Y eso se está permitiendo desde los equipos directivos, desde las direcciones de los centros y desde el propio Estado. Eso es el error. Ese es el error. Y eso es cable de cañón para que en un momento dado de crisis, dentro de 10 o 20 años, hubiera una crisis como la que se está produciendo y que como no cambian las cosas, dentro de 20 años va a ser peor y que venga un dictador y todo el mundo le parezca fenomenal. Porque dirán, aquí lo importante es vivir y no filosofar. Panem et circenses. La historia rota. Gracias. Bueno, tenemos otra pregunta por aquí, por favor. Teniendo en cuenta que quien nos convoca a este quinto Encuentro Nacional de la Sociedad Civil es la Fundación Independiente y que la Fundación Independiente, su objetivo prioritario es el de fortalecer la sociedad civil, vertebrar España, en una palabra, ¿qué es lo que se piensa en el campo educativo en un tema tan importante como es a los futuros ciudadanos aconsejarles, orientarles para que sean ciudadanos participativos, asociativos, solidarios y democráticos? Yo considero que es importante que de la enseñanza pues a la gente se le vincule con espíritu asociativo, asociaciones de padres, asociaciones de alumnos, asociaciones deportivas, asociaciones culturales, asociaciones educativas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo digo para que de esta manera podamos tener una sociedad que se sepa defender mejor de una clase política mediocre que es la que normalmente tenemos. O sea, que un primer paso importante yo considero que sería que desde la escuela, desde el mundo de la educación, desde el mundo concretamente se promoviera este aspecto tan importante como es concretamente crear ciudadanos responsables. Comentar, pero para ello vuelvo como al principio. Por eso es importante que hagamos una reflexión, y estas reflexiones son muy interesantes, aportan mucho, de qué entendemos por educar y hacia dónde queremos ir. Y esa es una vía que me parece buena. Vamos a formar personas virtuosas capaces de transformar la sociedad. Y para ello, por lo menos lo que yo promuevo, vivir en los centros, el principio de subsidiariedad, de participación, el principio asociativo es muy importante, el sacar a los alumnos de su zona de confort, también a los profesores. Y una experiencia que tuve en un centro que abrí de golpe, desde infantil hasta bachillerato. O sea, todos los alumnos provenían de distintos centros. Y además se llenó el primer año y todos de distintos centros. Mi experiencia con los mayores, al mes y algo, me encuentro una comisión de los mayores, estamos fomentando la participación, pero viene al director a decirle que en el colegio ellos habían venido a probar y no a pensar. Lo cual me hizo pensar a mí, particularmente mucho. Les hice esta reflexión: ¿tú de qué colegio vienes? ¿De qué instituto? Venían de todo tipo de educación, de centros privados, concertados, escuela de gestión estatal, etcétera. Venían de todos. Y todos habían concluido, después de muchos años en la educación, tenían 14, 15 años, que lo del pensar no tiene nada que ver con el sistema educativo. Pero sí, habían entendido que era bueno asociarse para venir al director a protestar de eso. A raíz de ahí, bueno, cuento aquí una idea que a mí me funciona muy bien, es desayunar con los alumnos de secundaria, en grupos de 12, 15,
intentar hacerles partícipes de esto. En uno de los desayunos, cuando les hago la propuesta de a ver si sale un buen político, es cuando me dicen, por favor, nos ha invitado a desayunar, no nos insulte. Pero claro que es muy importante. Yo creo que estas jornadas son muy buenas para ayudarnos a reflexionar temas importantes. Y uno de ellos es si los futuros políticos salieran con esta concepción de los mejores educadores, bueno, otro gallo nos cantaría. Muy bien. No, es que las dos intervenciones de mis dos compañeros han dejado muy bien la segunda parte de José Canalés. Esa es la verdadera idea de la educación, hacer ciudadanos responsables, comprometidos, que sepan discernir. Pero ese es el objetivo, ese es el ideal. Pero no olvidemos también que muchas veces la sociedad educa. Estamos en una sociedad educadora, esa es la idea. Para educar a un niño, decía Marina, hace falta toda la tribu. Yo digo una buena tribu. Freire decía que nadie educa a nadie. Nadie se educa solo, es decir, educamos todos. Entonces, muchas veces en la escuela, eso decía, es el reflejo de lo que hay, lamentablemente, en la sociedad. Y lo que tendremos que hacer es sentar las bases para poderlo cambiar y revertir esa situación. Ese es el objetivo de una buena escuela. Pero eso es hablar ya del buen concepto de la educación. El concepto de la educación ético, el concepto de la educación en valores. Esa es la verdadera educación que prepare a esos ciudadanos libres. Pero quizás los padres y tal estemos muchas veces más preocupados de los rendimientos educativos, de si saca el curso, de si pasa la selectividad, que de esa otra parte que, por supuesto, tampoco la escuela puede suplir a la familia, ¿eh? Tiene que ir en interacción, en colaboración. Pero el primigenio en la educación de los valores es la familia, corresponde a los padres. Y la escuela, en ese, ahí la importancia de los proyectos educativos, de todo, del derecho a la formación moral y religiosa que los padres quieran para sus hijos, claro que sí, pero que eso es lo que completa la segunda parte del derecho a la educación, ¿eh? No solo la formación académica, sino la otra. Eso sería lo ideal. Bueno, felicitar a los ponentes porque están levantando. Hay 4 preguntas pendientes. Yo diría, por favor, que seáis rapidísimos o que dirijan a alguno de los ponentes la pregunta. Luego aquí en la segunda fila, Gemma, y luego ahí, por orden de... Y por último, allí, sí. Pues muy rápida. Solamente era contestar al profesor Lafuente porque yo tengo un hijo de 18 años y una hija de 29, acaba de cumplir, y los dos con marcado vocación política y han ido a diferentes colegios y han estado en diferentes países. Hemos vivido 13 años fuera de España, mi marido y yo. Yo soy solo profesora de primaria, de vocación también, y realmente tengo que decirle que hay esperanza, que estos hijos míos se han educado en distintos sitios, pero el último colegio, que ha sido Montetabor, de mi hijo, solo ha estado 2 años de bachillerato. Y verdaderamente han sido los que le han inculcado una buena profesora de historia, hay que decirlo. No solo que sacaron 10 durante todos los 2 cursos, un niño que no es especialmente brillante, y en selectividad también, sino que le ha enseñado a amar la historia y también este carácter, como que una vocación como política que le ha entrado de querer solucionar el mundo. Nada más, solamente era eso. Muchas gracias. Bueno, el título de la ponencia es la Escuela del siglo XXI, ¿no? Y a mí me parece paradójico, por lo menos en mi experiencia de muchos años que he tratado de fundamentar leyendo y estudiando, la referencia más acorde a mi propia experiencia de educación, pues me tengo que ir a Aristóteles. Es decir, cuando en la parte final de su política él define que la vida se divide en 3 categorías básicas, que son el trabajo, el descanso y el ocio, es curioso ver el nombre que tienen cada una de estas 3 categorías. El trabajo y el descanso son las 2 cosas necesarias para sobrevivir y el ocio era lo que era placentero. Bueno, pues el trabajo es una palabra anaspasia, el descanso es anescolía y el ocio, escuola, que es la raíz del término escuela que tenemos hoy. Hasta que no consigamos que los jóvenes vean en la escuela la utilización placentera de su tiempo libre para el aprendizaje, como hacían en la edad clásica, ¿no? Y que por lo tanto tenga interés por ser el protagonista de su propia formación y considere que aprender es algo placentero y en lo que dedica su tiempo de ocio, pues no haremos mucho. Y por eso decía yo en mi intervención inicial que es bastante difícil hacer esto en el edificio escolar en el que estamos
encorsetados, ¿no? Hace falta, de verdad, proyectar un edificio nuevo que ponga al alumno como sujeto de la educación y no como objeto. Él tiene que ser consciente de que es protagonista de su formación y tiene que dedicarle los tiempos de ocio, de placer. Tenemos que conseguir, suena utópico, pero esta es mi experiencia personal de trabajo con los adolescentes. Cuando ellos consiguen realmente interesarse por aquello, por lo que estudian, el aprendizaje es absolutamente diferencial, experiencial y para siempre. Y me parece que la escuela está muy lejos de ser eso. Y creo que en la escuela del siglo XXI deberíamos pensar en un modelo totalmente distinto. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo esta mañana he pedido la palabra para intervenir justamente respecto a este profesor que me ha parecido absolutamente innovador y rompedor. Yo soy María Hernández San Pelayo, soy profesora en la Universidad Rey Juan Carlos y formo a maestros, futuros maestros. Entonces, bueno, me parece, ahora va a haber una mesa sobre la universidad, con lo cual me imagino que tocaremos este tema con detalle, pero pienso que se nos ha olvidado un aspecto que es fundamental. Es decir, está muy bien, por supuesto, la familia, por supuesto, la escuela, pero no nos olvidemos de la sociedad en la que nos movemos. Y ese caldo de cultivo de la sociedad, yo durante muchos años he dado sociología de la educación en magisterio, eso es lo que está marcando esas familias que tenemos, esos colegios que tenemos y esos alumnos que tenemos. Y eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. Es decir, ellos mismos son inconscientes de ese caldo, ese ambiente en el que se mueven, de relativismo, de individualismo, de consumismo. Entonces, claro, eso tiene mucho que ver con lo que sale en los medios de comunicación, con las redes sociales, con lo que constantemente nos están bombardeando. Entonces, yo me gustaría, alguno de los ponentes o alguno de las personas que están en la sala, ¿qué podemos hacer desde el ámbito de los profesores a todos los niveles, ya sea primaria, secundaria o universitaria, para contrarrestar ese ambiente que muchas veces no solo no beneficia, sino que perjudica en esa educación en valores que todos queremos, ¿no?, para la sociedad del futuro? No sé si alguien me puede contestar. ¿Quién quiere contestar? Por favor, vamos fuera de tiempo y queda una pregunta por respeto a aquella persona. Eso, pues nadie da lo que no tiene. Entonces, si los docentes no somos conscientes, y gracias a este encuentro puede ayudarnos, que hay una necesidad de cambio y no cambiamos nosotros, difícilmente vamos a cambiar a los demás. Para mí la clave es que nosotros seamos conscientes y en vez de dejarnos arrastrar por la sociedad, seamos capaces de ser esa luz en la sociedad. Si aquí ponen todo a oscuras, pero hay 3 o 4 que sacan un mechero y encienden, vemos. No está en que toda la sociedad cambie, sino que hay unos pocos que sean capaces de iluminar. Y los docentes estamos llamados a eso. Muchas gracias. La última pregunta. Vamos a ver, mi pregunta es muy breve y haciendo un poquito, dijéramos, preguntando lo que me decía la anterior profesora de la Facultad de Juan Carlos I, quería simplemente una pregunta muy breve. ¿Cómo ven ustedes la influencia del Twitter en la juventud, los niños o en los adolescentes y no adolescentes? Bien, yo decía en mi primera parte de la en la primera parte de intervención que las nuevas tecnologías están cambiando no solo la forma de comunicarnos, las formas de relacionarnos, sino la forma de vivir. Ha cambiado totalmente. Entonces, eso está ahí. Entonces, lo que tenemos que dar, en este caso, contestando a la pregunta anterior, al profesorado, es
herramientas, y esas herramientas pasan por liderazgo, competencia, preparación, cualificación. No podemos ir detrás, es decir, detrás de todo esto. Estas cuestiones están ahí. Mira, si esta reunión se hubiera celebrado hace 20 años, yo hubiera preguntado aquí en la sala ¿qué periódicos hay aquí? Y uno me diría, aquí está el ABC, El País, El Ya, el no sé cuánto. ¿Cuántos tienen aquí periódicos? Seguramente ninguno. Y todos hemos leído ninguno. Todos en la tablet esta mañana ya hemos visto todas las portadas, hasta las de los deportivos. Es decir, eso está ahí. Entonces, el Twitter, como el Facebook, como Instagram, como todas estas, no podemos abstraernos de ella. Es decir, los profesores, los que somos dinamizadores, los que tenemos que interrelacionarnos, interactuar continuamente, tenemos que estar preparados, y eso pasa por formación permanente para saber estar ahí. Y no podemos abstraernos de ello, porque si no, la sociedad, desde luego, nos arrolla. No puede decir, y eso es uno de los papeles de los nuevos criterios de selección de formación del profesorado. Formar profesorado en la sociedad del siglo XXI, formarlos preparados para la cuestión tecnológica, para esta revolución. La revolución digital hoy es tan importante como la revolución industrial del siglo XIX. Y ahí cualquiera que se dedique a la tarea de educar, a la tarea de formar, tiene que ser un líder, tiene que tener capacidad de liderazgo, tiene que estar formado, y no puede estar nunca detrás para tratar de esto, dentro de la dificultad que todo ello conlleva. Es un esfuerzo de adaptación, de preparación permanente, para estar al día y para poder dar respuesta a los retos y desafíos que va a tener continuamente todos los nuevos cambios generacionales a través de estas nuevas tecnologías. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres ponentes y, por supuesto, a todos los invitados que además han participado activamente. Muchas gracias, repito.